Buenos días, en el vídeo de hoy vamos a hacer una introducción a las rentas. ¿Y qué es una renta? Una renta es un conjunto de capitales equiespaciados. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el vencimiento de un capital y el vencimiento del siguiente capital siempre va a transcurrir el mismo periodo de tiempo. Un ejemplo de renta es este de aquí, en el que, como veis, entre capital y capital siempre transcurre el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, podría ser un año. Del año 0 al año 1 transcurre un año, en ese momento vence un capital. Entre el año 1 al año 2 transcurre otro año y en ese momento vence otro capital. Y así sucesivamente. A cada uno de los capitales los denominamos términos. Existen diferentes criterios para clasificar a las rentas. La primera de ellas es en función de la naturaleza del término. En ese caso estaríamos hablando de una renta constante si todos sus términos son iguales, o de una renta variable si el término cambia a lo largo del tiempo, siguiendo bien una progresión aritmética o geométrica. En este vídeo nos centraremos en las rentas constantes. Otro criterio de clasificación es en función de la duración de la renta. Hablamos de una renta temporal o de duración determinada cuando conocemos su finalización. Por ejemplo, esa renta tiene una duración de 5 años o de 60 meses, que es el equivalente. Hablamos de una renta perpetua cuando no conocemos su finalización. En este vídeo nos centraremos en las rentas temporales. En función del vencimiento del término. En las rentas postpagables, el pago se produce al final de cada periodo. Por ejemplo, esto ocurre habitualmente en los salarios que se pagan a final de mes. Sin embargo, en las rentas prepagables, el vencimiento del término se sitúa al inicio de cada periodo. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de los alquileres que se pagan a principio del mes y dan derecho a vivir en la vivienda durante el mes siguiente. En este vídeo, al principio, nos centraremos en las rentas postpagables, aunque luego comentaremos algo de las prepagables. Y el último criterio de clasificación de rentas que vamos a ver en este vídeo es en función del momento de valoración. Hablamos de una renta inmediata si se valora en el origen, es decir, en el momento 0, o en el final, es decir, en el momento n. Hablamos de una renta diferida si se valora antes del origen, existiendo en ese caso un periodo de diferimiento, que es la diferencia entre el periodo de valoración y el momento 0. Y hablamos de una renta anticipada si se valora después del final, habiendo un periodo de anticipación, que es la diferencia entre el momento final de la renta, n, y el momento en que se valora esta. En este vídeo nos vamos a centrar en las rentas inmediatas. Bien, ¿cómo calculamos el valor actualizado del conjunto de capitales? Pues llevándonos cada uno de los capitales que vencen en distintos momentos al momento 0, al presente, ¿no? Tendríamos que actualizar este capital, el 3, el 4 y hasta el capital n. Eso nos implicaría sumar las actualizaciones de todos los capitales. Sin embargo, existe una manera más fácil, que es aplicando esta formulita de aquí. Bien, partimos de este ejemplo, una renta cuyo término es 1.260 euros, que es el salario mínimo interprofesional en España si se prorratean las pagas extra. Recibimos esa renta durante 24 meses, que son 2 años, y el tipo de interés nominal devengable mensualmente es del 3%. Y como vimos en el vídeo de la ley de capitalización compuesta, para hallar el tipo efectivo mensual hay que dividir el tipo de interés nominal devengable mensualmente entre el número de meses. Por tanto, hay que aplicar esta formulita y nos queda 0,03 entre 12, nos queda el 0,0025, que no es otra cosa que el tipo de interés efectivo del 0,25%. Por tanto, este será el tipo de interés que tengamos que aplicar en esta fórmula. Aplicamos la fórmula y donde pone C ponemos el valor del término, 1260, y lo tendríamos que sustituir por el tipo de interés mensual, porque es la periodicidad con la cual estamos trabajando. Por tanto, esto habría que sustituirlo por 0,0025, aquí abajo también, y la n serían 24 periodos. Metemos la fórmula en la calculadora y nos sale que el valor actualizado de esta renta, es decir, el sumatorio de la actualización de todos los capitales que conforman la renta, sumaría 29.315,13 euros. Y si lo que queremos es calcular el valor final,
tendríamos que sumar la capitalización de todos los términos. Es decir, tendríamos que capitalizar el 3, el 4, el 5 y sumarle el último capital. Pero también existe una forma más sencillita, que es aplicando esta formulita de aquí. Partamos del mismo ejemplo que antes, mismo término, misma temporalización, solo que ahora lo que pide es calcular el valor final. Si nos pide calcular el valor final, tendremos que aplicar la fórmula de valor final, tendremos que sustituir el capital por el término, 1260, el tipo de interés por el tipo de interés fraccionado mensual, 0,0025, aquí abajo también 0,00025, y la n sería 24. Metemos todos estos datos en la calculadora y nos sale 31.125,55 euros. Cuidado, fijaos una cosa para comprobar si lo hemos hecho bien. El valor actual es la valoración en el momento cero. Si en el momento cero estamos valorando este capital en 29.315,13 euros y en el momento final estamos valorándolo en 31.125,55 euros, si capitalizamos el valor actual 24 periodos, es decir, lo movemos del momento 0 al momento 24, nos tendrá que dar 31.125,55. Comprobamos si esto ocurre, es decir, en ese caso el valor final tendría que ser, o el capital final tendría que ser el valor actual o capital inicial por 1 más i elevado a n, la fórmula de la capitalización compuesta. Aplicamos y sería 29.315,13 por 1 más el tipo de interés efectivo mensual elevado a 24 mensualidades. Lo metemos en la calculadora y resulta 31.125,55 euros. Y al revés, si tenemos el capital final y lo actualizamos 24 periodos, tendríamos que obtener el capital inicial, el valor actual. Vamos a comprobarlo. La fórmula de la actualización sería que el capital inicial tendría que ser igual al capital final partido de 1 más i elevado a n. Sustituimos, metemos los datos en la calculadora, sustituimos y nos queda 29.315,13 euros. Exactamente el valor actual que nos había dado aplicando la fórmula. Bien, ahora vamos a ver lo mismo, una renta constante temporal inmediata, pero vamos a verla prepagable, es decir, que el vencimiento de cada capital se produce al principio de cada periodo. Estas serían las fórmulas. Simplemente tenemos que capitalizar un periodo los valores actuales o los valores finales de una pospagable. Es decir, tenemos que aplicar exactamente la misma fórmula, simplemente multiplicándolo por 1 más i. Partamos de este ejemplo. Imaginemos que tengo una plaza de garaje, no tengo coche y la voy a alquilar. Entonces, al principio de cada mes, por eso es prepagable, cobro una cuota de 80 euros. Espero cobrar esa cuota durante 36 meses y quiero saber cuál es el valor actual y el valor final de la suma de todas esas cantidades. Bueno, lo primero me dice que el tipo de interés nominal devengable mensualmente es del 2,4%, aplicamos la formulita y nos sale que el tipo de interés efectivo mensual es del 0,002, es decir, el 0,2%. Vamos a calcular el valor actual, esta es la fórmula, si os acordáis, claro, como la n es mensual, tendremos que utilizar un i sub 12, es decir, un tipo de interés efectivo mensual. Sustituimos todos los datos, lo metemos en la calculadora y nos sale 2.781,64 euros. Ya tendríamos el valor actual de esta renta. Vamos a calcular ahora el valor final. Nos acordamos de la fórmula. Recordad que el tipo de interés, al tener n expresado en meses, el tipo de interés tiene que ser el tipo de interés efectivo mensual. Sustituimos los datos, los metemos en la calculadora y nos quedan 2.989,09 euros, que sería el valor final de la suma de todas esas rentas, teniendo en cuenta un tipo de interés nominal del 2,4%. Recordad que también hay otra forma de calcular el valor final, que es simplemente capitalizando 36 mensualidades el valor actual. Entonces, pues el valor final, si lo calculamos con la fórmula de capital final igual a capital inicial por 1 más i elevado a n,
es decir, en este caso 1 más el tipo de interés efectivo mensual elevado a 36 mensualidades, si aplicamos esta fórmula, efectivamente podemos comprobar que el valor final es de 2.989,09 euros, exactamente el valor final que nos daba calculándolo, aplicando la fórmula. Y bueno, hasta aquí el vídeo sobre rentas, espero que os haya sido de ayuda. Un saludo.